La música resonaba por el majestuoso salón de baile de Arundel House, mientras la luz de docenas de candelabros se reflejaba en los elaborados vestidos y las joyas relucientes de la alta sociedad londinense. Era una de las veladas más esperadas de la temporada social de 1842, un evento donde las familias más prestigiosas presentaban a sus hijas casaderas con la esperanza de asegurar un matrimonio ventajoso. Drusilla Stormholm permanecía junto a una columna de mármol, observando el baile con una mezcla de fascinación y aprensión. A sus 22 años ya había pasado por 3 temporadas sin encontrar un esposo adecuado, lo que comenzaba a convertirse en motivo de preocupación para su familia. No es que ella se sintiera particularmente ansiosa por casarse. De hecho, disfrutaba de su independencia y de sus estudios de botánica mucho más de lo que debería admitir en público. Señorita Stormholm, luce usted especialmente encantadora esta noche, dijo una voz detrás de ella. Drusilla se volvió para encontrarse con la sonrisa afable del señor Edmund Harrington, hijo menor de un barón y uno de los pocos caballeros con los que disfrutaba conversar. «Señor Harrington, qué agradable sorpresa», respondió ella con una pequeña reverencia. «Pensé que había partido hacia Sussex la semana pasada. ¿Y perderme el evento social más importante del mes? Ni pensarlo», respondió él con un guiño cómplice. «Además, me prometió un baile. ¿Lo recuerda?» Drusilla asintió con una sonrisa y permitió que Edmund la condujera al centro del salón. Mientras se unían al vals, no pudo evitar notar que varias miradas se posaban sobre ellos, algunas con curiosidad, otras con desaprobación apenas disimulada. Sabía bien el motivo. Su padre, aunque respetable comerciante con título de caballero, no poseía la fortuna ni el linaje que muchos consideraban necesarios para aspirar a ciertas conexiones. Desde su posición elevada en el extremo del salón, el duque Lucian Blackthorne observaba los movimientos de los bailarines con expresión impasible. A sus 33 años, era uno de los solteros más codiciados de Inglaterra, no solo por su título y vasta fortuna, sino también por su apariencia imponente. Alto y de hombros anchos, con cabello negro como la medianoche y ojos de un azul tan intenso que parecían atravesar el alma de cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. Otra temporada, otra colección de jóvenes desesperadas por atrapar un título, murmuró Lord Winchester, su viejo amigo, mientras se acercaba con 2 copas de brandy. Lucian tomó una de las copas con un gesto de agradecimiento. «No veo por qué tendría que ser diferente a las anteriores», respondió con cierto desdén. «Las mismas risas forzadas, los mismos cumplidos ensayados, la misma desesperación apenas disimulada. Y aún así, aquí estás», señaló Winchester con una sonrisa burlona. «Obligaciones sociales», respondió secamente el duque, sin apartar la mirada del salón. Fue entonces cuando la vio, una joven de cabello castaño rojizo, recogido en un elegante moño, con algunos rizos rebeldes enmarcando un rostro de facciones delicadas. No era la más hermosa de la sala, según los cánones de la época, pero había algo en su porte, en la forma en que se movía con gracia natural, que captó su atención. Lo más notable era que, a diferencia de otras jóvenes que parecían actuar para un público invisible, ella parecía genuinamente absorta en su conversación con su compañero de baile. «¿Quién es esa joven?», preguntó Lucian, señalando discretamente con su copa. Winchester siguió su mirada y respondió: «Drusilla Stormholm, hija de Sir William Stormholm, familia respetable pero sin grandes conexiones. Dicen que es inteligente, demasiado para su propio bien». «Intrigante», murmuró Lucian mientras observaba cómo la joven se despedía de su pareja de baile con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. A lo largo de la velada, Drusilla disfrutó de varios bailes con diferentes caballeros. No era la más solicitada, pero tampoco se quedaba sin compañía. Entre baile y baile, mantenía conversaciones animadas sobre diversos temas, desde literatura hasta los recientes descubrimientos científicos, mostrando un conocimiento que sorprendía y, en ocasiones, incomodaba a sus interlocutores. Fue durante una de estas pausas cuando sintió una presencia imponente a su lado. Al girar, se encontró frente al duque de Blackthorne, cuya reputación de hombre severo y exigente era bien conocida en los círculos sociales. «Señorita Stormholm», dijo con voz profunda haciendo una leve inclinación, «me concedería el honor del próximo baile». Un murmullo recorrió el salón. El duque rara vez bailaba,
y cuando lo hacía, solía ser con hijas de condes o duques. Drusila, sorprendida y algo desconcertada, solo pudo asentir mientras sentía el peso de docenas de miradas sobre ella. Cuando la orquesta comenzó a tocar, Lucian la guió con maestría por la pista de baile. Su mano, firme en la cintura de ella, transmitía una seguridad que contrastaba con el nerviosismo que Drusila sentía. «Debo confesar que me ha observado durante la velada, señorita Stormholm», dijo él después de unos momentos de silencio. «Me intriga ver a una joven tan solicitada para el baile y sin embargo tan poco interesada en los juegos habituales de la temporada». «¿Juegos, su gracia?», preguntó ella tratando de mantener la compostura. «Las miradas coquetas, las risas ensayadas, los cumplidos vacíos», explicó él con cierto desdén, «las armas habituales de las jóvenes en busca de un buen matrimonio». Drusila sintió una punzada de irritación ante su tono condescendiente. «Quizás algunas de nosotras preferimos las conversaciones genuinas a las estratagemas», respondió con más firmeza de la que pretendía. Para su sorpresa, el duque esbozó una leve sonrisa. «Precisamente por eso la he sacado a bailar, señorita Stormholm. La sinceridad es una cualidad escasa en estos círculos». El resto del baile transcurrió entre conversaciones sobre Arundel y sus alrededores, la temporada de lluvias particularmente intensa ese año, y los recientes cambios en la corte de la joven reina Victoria. Para cuando la música cesó, Drusila se sorprendió a sí misma disfrutando genuinamente de la compañía del intimidante duque. «Ha sido un placer, señorita Stormholm», dijo él al devolverla junto a su madre, quien observaba la escena con mal disimulada esperanza. «Espero tener el privilegio de su compañía en futuros eventos». Durante las siguientes semanas, la sociedad londinense fue testigo de un fenómeno inusual. El duque de Blackthorn parecía buscar deliberadamente la compañía de la señorita Stormholm en cada evento social. Aunque no era excesivamente atento, siempre encontraba el momento para intercambiar algunas palabras con ella, bailar al menos una pieza, o simplemente observarla desde la distancia con una expresión enigmática. Para Drusila, esta atención resultaba tan halagadora como desconcertante. El duque era un hombre complejo, con momentos de sorprendente amabilidad, seguidos por otros de fría distancia. Sin embargo, no podía negar que disfrutaba de sus conversaciones, mucho más estimulantes que las que solía mantener con la mayoría de los caballeros. Una tarde particularmente agradable, de principios de mayo, Drusila se encontraba en los jardines de Holland Park durante una fiesta campestre, organizada por la condesa de Pembroke. Había logrado escabullirse momentáneamente de la vigilancia de su madre para explorar un pequeño invernadero, cuando se encontró con el duque examinando una rara especie de orquídea. «Su gracia», dijo ella con una reverencia, «no esperaba encontrarlo aquí». «Señorita Stormholm», respondió él volviéndose para mirarla, «debo confesar que los eventos sociales a veces resultan abrumadores. Este pequeño santuario ofrece un respiro bienvenido». «Comparto ese sentimiento», confesó Drusila con una sonrisa, «aunque me temo que mi madre considera mi preferencia por la soledad como un defecto más que como una virtud. Las madres suelen tener ideas muy definidas sobre lo que constituye una virtud en una joven casadera», comentó él con un deje de ironía. «¿Le interesan las plantas, señorita Stormholm?» El rostro de Drusila se iluminó. «Muchísimo. De hecho, mantengo un pequeño herbario y he estado estudiando las propiedades medicinales de varias especies nativas». Durante la siguiente media hora, mantuvieron una conversación apasionada sobre botánica, un tema que, para sorpresa de Drusila, el duque conocía con considerable profundidad. Por primera vez, vio en él una pasión genuina que transformaba sus habitualmente severas facciones. Fue durante esa conversación cuando ocurrió. El duque hizo un comentario sobre la peculiar manera en que los antiguos griegos clasificaban las plantas, añadiendo una observación tan inesperadamente cómica que Drusila no pudo contenerse. Estalló en una carcajada espontánea y sonora, nada parecida a las risitas controladas que se esperaban de una dama. El cambio en la expresión del duque fue inmediato y desconcertante. Su rostro, antes animado, se endureció, y sus ojos adquirieron un brillo glacial. «Discúlpeme, señorita Stormholm», dijo con voz tensa. «Acabo de recordar que tengo un asunto pendiente con Lord Pembroke». Y sin más explicación, hizo una breve reverencia y salió del invernadero,
dejando a Drusila completamente confundida. ¿Qué había hecho mal? ¿Acaso su risa había sido demasiado vulgar para los refinados gustos del duque? Lo que Drusila no podía saber era que su risa, tan natural y desinhibida, había despertado en Lucian recuerdos dolorosos de otra mujer que había reído de la misma manera antes de destrozar su corazón y su confianza hacía muchos años. Durante el resto de la fiesta, el duque la evitó deliberadamente, y cuando sus miradas se cruzaron accidentalmente desde la distancia, la frialdad en los ojos de él fue como una bofetada para Drusila. La joven regresó a su hogar esa noche con una mezcla de confusión, vergüenza y un inesperado dolor que no quería reconocer. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que ese incidente, aparentemente trivial, marcaría el inicio de una compleja relación que pondría a prueba no solo sus propios prejuicios y miedos, sino también las rígidas convenciones de la sociedad en la que vivían. La residencia de los Stormholm, en Grosvenor Square, no podía compararse con las mansiones de la alta aristocracia, pero era un hogar respetable que reflejaba la posición acomodada de Sir William en la sociedad londinense. Esa mañana de mayo, Drusila permanecía sentada junto a la ventana de su habitación, contemplando el pequeño jardín, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la fiesta en Holland Park. Habían pasado 3 días desde el incidente con el duque, y aún no lograba comprender qué había provocado tan abrupto cambio en su comportamiento. Repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto, y siempre llegaba a la misma conclusión. Había sido su risa, tan espontánea como inapropiada según los estrictos cánones de comportamiento femenino. ¿Todavía pensando en él?, preguntó Margaret, su hermana menor, interrumpiendo sus cavilaciones al entrar en la habitación. A sus 17 años, Margaret poseía una intuición sorprendente para captar los estados de ánimo de su hermana. «No sé de qué hablas», respondió Drusila intentando fingir indiferencia. Margaret se sentó en el borde de la cama con una sonrisa traviesa. «Del duque, por supuesto. Madre no habla de otra cosa desde hace semanas. Dice que sería el partido más ventajoso que nuestra familia podría soñar». Drusila suspiró con resignación. «Pues me temo que madre tendrá que buscar otra solución para mejorar nuestras conexiones sociales. El duque dejó muy claro en Holland Park que no tiene interés en continuar con lo que fuera que estuviese ocurriendo entre nosotros». «¿Qué sucedió exactamente?», preguntó Margaret inclinándose con curiosidad. Drusila dudó un momento antes de responder. «Estábamos conversando amigablemente sobre botánica, y de pronto él hizo un comentario gracioso. Me reí, quizás demasiado fuerte, y su actitud cambió por completo. Se excusó y prácticamente huyó de mi presencia». Margaret frunció el ceño, pensativa. «Qué extraño, no parece motivo suficiente para semejante reacción». «Lo sé», concordó Drusila. «Debe haber algo más, algún recuerdo o asociación que mi risa despertó en él». En ese momento fueron interrumpidas por la doncella, quien anunció que Lady Bedford había llegado de visita y solicitaba ver a la señorita Stormholm. Lady Amelia Bedford, viuda de un varón y amiga de la familia desde hacía años, era una de las pocas personas con quienes Drusila sentía que podía hablar libremente. A sus 50 años, Amelia había renunciado a las pretensiones sociales y se dedicaba a disfrutar de su independencia, algo que Drusila admiraba profundamente. «Mi querida niña», saludó Amelia cuando Drusila entró en el salón. «He venido en cuanto he oído los rumores». «¿Qué rumores?», preguntó Drusila, sintiendo un escalofrío de aprensión. Amelia la miró con compasión. «Sobre ti y el duque de Blackthorn. Dicen que después de mostrarse interesado durante semanas, ahora te evita deliberadamente. Los chismosos de la sociedad ya están especulando sobre qué pudiste haber hecho para provocar su desdén». Drusila sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. «No hice nada impropio», se defendió. «Simplemente me reí de una manera que él consideró inadecuada». Amelia la observó con expresión pensativa. «Hay algo que deberías saber sobre Lucian Blackthorn», dijo finalmente, bajando la voz aunque estaban solas. «Algo que ocurrió hace muchos años, cuando apenas eras una niña». Drusila se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Qué cosa?». «Cuando Lucian tenía 25 años, se enamoró perdidamente de Lady Isabel Mountbatten, hija del conde de Essex», comenzó Amelia. «Era una joven hermosa, vivaz y aparentemente enamorada de él. El compromiso se anunció con gran pompa, y todo Londres esperaba con ansias la boda del año». Amelia hizo una pausa,
tomando un sorbo de té antes de continuar. Una semana antes de la ceremonia, Lucian descubrió que Isabel mantenía un romance clandestino con un capitán de la Marina, un hombre sin título ni fortuna. Lo peor no fue la traición en sí, sino cómo ocurrió el descubrimiento. ¿Qué pasó?, preguntó Drusila, completamente absorta en la historia. Lucian escuchó la risa de Isabel proveniente de un pequeño pabellón en los jardines de la residencia Mountbatten. Una risa fuerte, desinhibida, nada como la que ella mostraba en sociedad. Cuando se acercó, la encontró en brazos del capitán. Según cuentan, ella le confesó que nunca lo había amado, que solo buscaba su título y fortuna, mientras que su verdadero amor siempre había sido ese oficial naval. «Dios mío», murmuró Drusila, comenzando a comprender. «Y mi risa probablemente despertó ese recuerdo doloroso», concluyó Amelia. Desde entonces Lucian se volvió un hombre reservado, desconfiado, especialmente con las mujeres jóvenes de la sociedad. Muchos lo han intentado conquistar a lo largo de los años, pero él ha mantenido a todas a distancia. Hasta ahora, añadió Drusila en voz baja, recordando las semanas de atención que el duque le había dedicado. Hasta ahora, coincidió Amelia con una mirada significativa, lo cual hace que su repentino distanciamiento sea aún más intrigante. Esa noche, mientras se preparaba para el baile anual de los Harrington, Drusila no podía dejar de pensar en la historia que Amelia le había contado. Ahora entendía la reacción del duque, pero eso no disminuía la injusticia de ser juzgada por los errores de otra persona. El baile de los Harrington era uno de los eventos más concurridos de la temporada, y la familia Stormholm había recibido una invitación gracias a la amistad entre Edmund Harrington y Drusila. Mientras su carruaje se acercaba a la mansión iluminada por docenas de antorchas, Drusila sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el duque estaría presente y había decidido que no permitiría que un malentendido arruinara lo que podría haber sido, al menos, una amistad valiosa. Al entrar al resplandeciente salón, lo primero que vio fue al duque de Blackthorn conversando con su anfitrión. Como si sintiera su mirada, Lucian levantó la vista y sus ojos se encontraron brevemente antes de que él volviera deliberadamente su atención hacia Lord Harrington. La velada transcurrió lentamente para Drusila. Bailó con varios caballeros, incluido el siempre atento Edmund, pero no podía evitar ser consciente de la presencia del duque en la sala. Ocasionalmente sentía su mirada sobre ella, pero cada vez que giraba en su dirección, él parecía absorto en alguna conversación. Fue durante un breve descanso entre bailes cuando Drusila decidió tomar la iniciativa. Aprovechando un momento en que el duque se había retirado a una de las terrazas, lo siguió con determinación, ignorando la mirada alarmada de su madre. La noche era fresca pero agradable, con un cielo despejado donde brillaban infinitas estrellas. El duque estaba solo, contemplando los jardines iluminados por la luz de la luna. «Su gracia», dijo Drusila con voz firme, haciendo una pequeña reverencia. Lucian se volvió, sorprendido por la interrupción. «Señorita Stormholm», respondió con frialdad. «¿Puedo ayudarla en algo?» Drusila respiró profundamente antes de responder. «Me gustaría disculparme si mi comportamiento en Holland Park le resultó ofensivo de alguna manera». El duque la miró fijamente por un momento, su rostro inescrutable. «No tiene por qué disculparse», dijo finalmente. «No hizo nada impropio. Entonces, ¿por qué su actitud hacia mí cambió tan drásticamente?», preguntó ella con franqueza. Lucian pareció momentáneamente desconcertado por su directa pregunta. «A veces, señorita Stormholm, las personas nos recuerdan aspectos de nuestro pasado que preferimos olvidar», respondió con voz controlada. «No tiene nada que ver con usted personalmente. Tiene que ver con Lady Isabel Mountbatten», dijo Drusila, y al instante supo que había cometido un error. El rostro del duque se endureció visiblemente. «Veo que ha estado investigando sobre mí», dijo con voz gélida. «¿Es esta su estrategia? ¿Descubrir mis debilidades para manipularlas a su favor?» Drusila sintió que la indignación reemplazaba rápidamente su ansiedad inicial. «No he investigado nada», se defendió. «Lady Bedford me contó la historia porque estaba preocupada por mí, y le aseguro, su gracia, que no tengo ningún interés en manipularlo. De hecho, encuentro profundamente injusto ser juzgada por las acciones de otra persona». Para su sorpresa, algo en la expresión del duque cambió sutilmente. «Tiene razón»,
admitió después de un largo silencio. Ha sido injusto de mi parte. Un incómodo silencio se instaló entre ellos, mientras la música del salón llegaba amortiguada hasta la terraza. Su risa, dijo finalmente el duque, con voz casi inaudible. Fue su risa lo que provocó recuerdos desagradables. Entiendo, respondió Drusila con sinceridad, y lamento que haya sufrido semejante traición, pero debo advertirle, su gracia, que tengo la mala costumbre de reír cuando algo me parece genuinamente gracioso. Es un defecto que mi institutriz nunca logró corregir. Para su asombro, los labios del duque se curvaron en una leve sonrisa. No es un defecto, señorita Stormholm. Es una cualidad refrescante en un mundo de falsas pretensiones. Hizo una pausa antes de añadir, quizás sea yo quien deba aprender a distinguir entre el pasado y el presente. La invitación llegó una semana después del baile de los Harrington. El sobre de fino papel crema con el sello de los Blackthorne causó un revuelo en la residencia Stormholm. La madre de Drusila apenas podía contener su emoción mientras leía en voz alta. El duque de Blackthorne solicita la compañía de Sir William Stormholm y familia para una pequeña reunión en Blackthorne Manor el próximo sábado a las 4 de la tarde. Se ruega confirmar asistencia. Levantó la vista del papel con los ojos brillantes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, Drusila? Significa que nos ha invitado a su casa de campo, madre, respondió Drusila con calma fingida, aunque su corazón latía aceleradamente. No debemos exagerar su importancia. ¡Tonterías!, exclamó Lady Stormholm. El duque nunca invita a nadie a su residencia privada a menos que tenga un interés particular. Y después de vuestra conversación en la terraza de los Harrington, ¿cómo sabes sobre esa conversación?, interrumpió Drusila, alarmada. Su madre agitó la mano con impaciencia. Todo Londres lo sabe, querida. La señora Pennington os vio y, naturalmente, se lo contó a Lady Winthrop, quien a su vez... Comprendo, suspiró Drusila, recordándose a sí misma que en la alta sociedad londinense no existía tal cosa como una conversación privada. Blackthorne Manor se encontraba a unas 20 millas de Londres, en una extensión de terreno que abarcaba varios acres de bosques y prados. Cuando el carruaje de los Stormholm atravesó la verja principal, Drusila no pudo evitar maravillarse ante la belleza del lugar. La mansión, construida en el siglo anterior, combinaba la elegancia neoclásica con un aire de antigüedad que le confería una dignidad especial. Al descender del carruaje, fueron recibidos por el mayordomo, quien los condujo a través de un impresionante vestíbulo hasta los jardines traseros, donde se desarrollaba la reunión. Para sorpresa de Drusila, no se trataba de la gran recepción que su madre había anticipado, sino de un encuentro íntimo con no más de 15 invitados. El duque los recibió con exquisita cortesía, aunque con la misma reserva que lo caracterizaba. Vestía un traje de montar informal que, lejos de restarle dignidad, acentuaba su figura imponente. Sir William, Lady Stormholm, señoritas, saludó con una inclinación. Me alegra que hayan podido acompañarnos. El honor es nuestro, su gracia, respondió Sir William. Su invitación fue una agradable sorpresa. Mientras sus padres continuaban con las cortesías habituales, Drusila observaba discretamente el entorno. Los jardines estaban meticulosamente cuidados, con parterres de flores dispuestos en patrones geométricos y senderos de grava que serpenteaban entre ellos. Pero lo que realmente captó su atención fue un enorme invernadero que se vislumbraba al fondo de la propiedad. Como si leyera sus pensamientos, el duque se dirigió a ella. Señorita Stormholm, recuerdo nuestras conversaciones sobre botánica. Quizás le interese visitar mi colección de especies exóticas más tarde. Sería un placer, su gracia, respondió ella, sorprendida por la consideración. La tarde transcurrió placenteramente. Drusila descubrió que, lejos del escrutinio constante de la sociedad londinense, el duque se mostraba más relajado, incluso ocasionalmente afable. Durante el té, conversaron sobre diversos temas, desde literatura hasta los recientes avances científicos, y ella notó que él parecía valorar genuinamente sus opiniones, algo poco común entre los caballeros de su círculo social. Cuando la mayoría de los invitados se dispersaron para explorar los jardines o jugar al croquet, el duque se acercó nuevamente a Drusila. Si aún está interesada, puedo mostrarle ahora el invernadero, ofreció con un tono que sugería cierta timidez inusual en él. Con la aprobación de su madre, quien apenas podía disimular su entusiasmo,
Drusila acompañó al duque por un sendero bordeado de rosas. Caminaron en silencio durante unos minutos hasta que él habló. «Debo confesarle algo, señorita Stormholm», dijo con voz grave. «Esta reunión fue organizada principalmente para poder hablar con usted en un entorno menos formal que los bailes de Londres». Drusila sintió que sus mejillas se encendían. «¿Conmigo, su gracia? Después de nuestra conversación en la terraza de los Harrington, he reflexionado mucho», continuó él. «Me di cuenta de que he permitido que el pasado influya demasiado en mi presente. Y eso no es justo, ni para mí ni para las personas con las que interactúo». Llegaron al invernadero, una estructura impresionante de hierro y cristal que albergaba cientos de plantas de diversas partes del mundo. Al entrar, Drusila quedó momentáneamente sin palabras ante la exuberancia que los rodeaba. Palmeras tropicales, orquídeas exóticas, helechos raros y flores de colores imposibles. «Es magnífico», murmuró finalmente, admirando una particular orquídea de tonos púrpura. «Mi padre comenzó esta colección», explicó Lucian mientras caminaban entre las plantas. «Yo la he continuado y ampliado a lo largo de los años. Es uno de los pocos placeres que me permito». «¿Uno de los pocos?», preguntó ella con curiosidad. «¿Acaso el duque de Blackthorn no puede permitirse todos los placeres que desee?» Una sombra cruzó el rostro de Lucian. «El título conlleva responsabilidades, señorita Stormholm. A veces, esas responsabilidades dejan poco espacio para los placeres personales». Drusila lo observó con renovado interés. Bajo su exterior severo y controlado, comenzaba a vislumbrar a un hombre de profundas complejidades, alguien que llevaba el peso de su posición con dignidad, pero también con cierta soledad. «Creo que todos necesitamos un refugio», dijo ella suavemente. «Un lugar o actividad donde podamos ser simplemente nosotros mismos, sin las expectativas de los demás». «¿Y cuál es su refugio, señorita Stormholm?», preguntó él, deteniéndose junto a una fuente donde pequeños peces de colores nadaban entre lirios acuáticos. «Mis libros», respondió sin dudar, «y mi pequeño herbario. Allí puedo explorar el mundo a mi manera, sin preocuparme por lo que la sociedad considera apropiado para una joven». El duque asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Es usted una mujer poco convencional, Drusila», dijo, utilizando por primera vez su nombre de pila. «Espero que eso no sea una crítica, su gracia», respondió ella con una leve sonrisa. «Todo lo contrario», aseguró él. «Es precisamente lo que encuentro más refrescante en usted». Se miraron durante un largo momento, y Drusila sintió una conexión que iba más allá de las palabras. Por primera vez, vio vulnerabilidad en los ojos del duque, un atisbo del hombre detrás de la fachada de aristocrática indiferencia. El momento fue interrumpido por la llegada de Margaret, quien les informó que estaban a punto de servir el almuerzo en la terraza. Mientras regresaban, Drusila notó que el duque mantenía una distancia respetuosa, pero caminaba lo suficientemente cerca como para ocasionalmente rozar su brazo, un gesto que no pasó desapercibido para su observadora hermana. Durante las semanas siguientes, la sociedad londinense fue testigo de un cortejo que, aunque discreto, era innegable. El duque de Blackthorn buscaba constantemente la compañía de la señorita Stormholm, bailando con ella en cada evento social, organizando excursiones que, casualmente, incluían a la familia Stormholm, y enviando ramos de flores exóticas que, según las tarjetas adjuntas, provenían de su propio invernadero. Para Drusila, este periodo fue de descubrimiento y creciente afecto. Tras la frialdad inicial, descubrió en Lucian a un hombre de gran inteligencia y sensibilidad, con un sentido del humor sutil que pocos apreciaban y una pasión por el conocimiento que igualaba a la suya. Sus conversaciones abarcaban desde política hasta filosofía, y ella valoraba especialmente que él nunca simplificara los temas o evitara las cuestiones controvertidas por considerarla demasiado delicada para comprenderlas. Una tarde de junio, mientras paseaban por Hyde Park bajo la atenta mirada de la dama de compañía de Drusila, Lucian mencionó casualmente un baile de máscaras que se celebraría la semana siguiente. «El príncipe regente inició esa tradición», explicó, «una noche donde la identidad queda oculta tras una máscara, permitiendo cierta libertad en las interacciones sociales». «Suena intrigante», comentó Drusila, «aunque imagino que la mayoría sigue siendo perfectamente reconocible a pesar de las máscaras». «No necesariamente»,
respondió él con una enigmática sonrisa. Con el disfraz adecuado, uno puede convertirse en alguien completamente distinto por una noche. El baile de máscaras se celebraba en la magnífica residencia de los duques de Richmond, conocida por su opulencia y extravagancia. Cuando Drusila llegó, acompañada por sus padres y hermana, quedó momentáneamente deslumbrada por el espectáculo. Cientos de invitados con elaborados disfraces y máscaras, desde dominos venecianos hasta representaciones de figuras mitológicas, bailaban bajo la luz de 1000 velas. Drusila llevaba un vestido de seda azul medianoche, con pequeñas estrellas plateadas bordadas, y una máscara del mismo tono que ocultaba la mitad superior de su rostro. Su cabello, normalmente recogido, caía en suaves ondas sobre sus hombros, añadiendo al efecto de transformación. Buscó con la mirada al duque entre la multitud, pero no logró identificarlo. Varios caballeros la invitaron a bailar, y ella aceptó, disfrutando de la inusual libertad que proporcionaba el anonimato parcial. Fue durante una pausa entre bailes cuando sintió una presencia a su espalda. Una noche estrellada en medio del salón, dijo una voz que, aunque familiar, sonaba diferente, más relajada de lo habitual. Al volverse, Drusila se encontró con un caballero que vestía completamente de negro, con una sencilla máscara que contrastaba con los elaborados diseños que predominaban en la fiesta. Sin embargo, reconoció inmediatamente los intensos ojos azules que la miraban con calidez. Su gracia, saludó con una pequeña reverencia. «Esta noche no soy duque», respondió él en voz baja. «Solo un hombre común que desea bailar con la mujer más fascinante del salón». La tomó de la mano y la condujo al centro de la pista, donde comenzaban los acordes de un vals. Mientras bailaban, Drusila notó que los movimientos de Lucian eran más libres, menos contenidos que en ocasiones anteriores. «Parece diferente esta noche», comentó ella. «Me siento diferente», admitió él. «Quizás sea la magia de las máscaras, o quizás sea simplemente el efecto que usted tiene sobre mí, Drusila». «¿Y cuál sería ese efecto?», preguntó ella sorprendida por su franqueza. Lucian la miró intensamente, y por un momento Drusila pensó que iba a besarla allí mismo, en medio del salón de baile. «Me hace querer ser un mejor hombre», respondió finalmente, «uno que no teme al pasado ni al futuro». La música se detuvo, pero ellos permanecieron un momento más en el centro de la pista, ajenos a las miradas curiosas de los demás invitados. Fue entonces cuando Lucian tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. «Drusila», dijo con voz grave, «¿me concederías el honor de hablar con tu padre mañana?». La mañana siguiente al baile de máscaras, amaneció con un cielo despejado que prometía un día perfecto de verano. Drusila apenas había dormido, repasando una y otra vez en su mente las palabras del duque, su propuesta apenas velada, y lo que significaría para su futuro. Cuando finalmente se levantó y se acercó a la ventana, vio con sorpresa que un elegante carruaje con el escudo de los Blackthorn ya esperaba frente a la casa. «Drusila», exclamó su madre, irrumpiendo en la habitación sin molestarse en llamar. «El duque está abajo, hablando con tu padre en el despacho, y ha traído un ramo de flores tan exquisito que la señora Whitfield morirá de envidia cuando se entere». Drusila intentó mantener la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Y qué te hace pensar que viene a pedir mi mano, madre? Podría estar aquí por cualquier otro asunto». Lady Stormholm la miró como si acabara de decir la mayor insensatez del mundo. «Por favor, querida, no insultes mi inteligencia. Todo Londres ha estado observando vuestro cortejo durante semanas, y un caballero no visita a una familia a las 9 de la mañana trayendo flores si no tiene intenciones serias». No pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su madre. «Si es así, supongo que debería vestirme apropiadamente». Con la ayuda de su doncella, Drusila se vistió con un sencillo pero elegante vestido de muselina color lavanda, uno de los favoritos de Lucian, según había mencionado en una ocasión. Mientras su doncella arreglaba su cabello en un moño bajo con algunos rizos, enmarcando su rostro, intentaba calmar sus nervios respirando profundamente. No era que dudara de sus sentimientos. Durante estas semanas, había descubierto en Lucian cualidades que admiraba profundamente: su inteligencia, su integridad, la manera en que asumía sus responsabilidades sin quejarse. Y aunque había comenzado siendo un hombre reservado, casi frío, gradualmente había mostrado un lado más cálido, incluso vulnerable a veces. Lo que la inquietaba era si estaba preparada para convertirse en duquesa,
con todas las responsabilidades y el escrutinio público que ello conllevaría. Sería capaz de manejar los asuntos de varias propiedades, organizar eventos sociales al nivel que se esperaría, representar dignamente a los Blackthorn ante la sociedad. Sus reflexiones fueron interrumpidas por Margaret, quien entró apresuradamente en la habitación. «Padre te espera en el salón», anunció con una sonrisa cómplice. «Parece que alguien está a punto de recibir una propuesta muy importante». Cuando Drusila entró en el salón, encontró a su padre y al duque de pie junto a la chimenea, conversando con expresiones serias. Ambos se volvieron hacia ella, y Drusila notó un brillo especial en los ojos de Lucian, una mezcla de determinación y algo que solo podía describir como esperanza. «Drusila, querida», dijo Sir William con una voz inusualmente formal, «Su Gracia ha solicitado hablar contigo en privado. Le he concedido mi permiso, por supuesto». Con esas palabras, su padre salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí, aunque Drusila estaba segura de que tanto él como su madre y hermana estarían escuchando atentamente desde el otro lado. Por un momento, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucian parecía extrañamente nervioso, algo que ella nunca había visto en el normalmente seguro y compuesto duque. «Señorita Stormholm, Drusila», comenzó finalmente, acercándose a ella. «Como le mencioné anoche, he venido a hablar con tu padre sobre un asunto de gran importancia para mí». «Así me han informado», respondió ella, intentando aligerar el ambiente con una pequeña sonrisa. Lucian correspondió con una sonrisa propia, más relajada ahora. «Cuando nos conocimos estaba convencido de que jamás volvería a confiar mi corazón a nadie», continuó. «Los eventos del pasado habían construido muros que creía impenetrables. Y entonces llegaste tú, con tu inteligencia, tu franqueza, tu risa, especialmente tu risa». Drusila lo miró sorprendida. «¿Mi risa? Pensé que te había disgustado». «Me asustó», corrigió él suavemente, «porque me hizo sentir algo que había jurado no volver a experimentar. Durante años me convencí de que era mejor vivir sin sentir nada profundamente que arriesgarme a ser herido nuevamente. Pero tú, Drusila Stormholm, has desafiado todas mis defensas». Con un movimiento que la tomó por sorpresa, Lucian se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No soy un hombre perfecto», dijo con voz grave. «Tengo cicatrices del pasado que aún están sanando. Pero si me aceptas, prometo dedicar cada día a ser merecedor de tu afecto, a apoyarte en tus intereses y sueños y a construir juntos un futuro donde ambos podamos ser quienes realmente somos, sin las máscaras que a veces nos vemos obligados a llevar en sociedad». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y la abrió, revelando un anillo con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «Drusila Stormholm, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?» El tiempo pareció detenerse mientras Drusila procesaba sus palabras, la sinceridad en sus ojos, el anillo que brillaba entre ellos. No había ensayado una respuesta, no había anticipado el torbellino de emociones que sentiría en este momento. «Lucian», respondió finalmente usando por primera vez su nombre de pila sin títulos. «También tengo miedos e inseguridades. No sé si seré una buena duquesa, si sabré manejar las responsabilidades que vienen con ese título». «No te estoy pidiendo que seas duquesa», interrumpió él con suavidad. «Te estoy pidiendo que seas mi compañera, mi confidente, la persona con quien quiero compartir no solo los deberes de mi posición, sino también las alegrías y tristezas de la vida cotidiana». Drusila sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, mientras una certeza se instalaba en su corazón. «En ese caso sí, Lucian Blackthorn, acepto ser tu esposa, con todo lo que eso implica». La sonrisa que iluminó el rostro del duque mientras deslizaba el anillo en su dedo era tan radiante, tan genuinamente feliz, que Drusila supo en ese instante que había tomado la decisión correcta. Se levantó, y sin importarle las convenciones, tomó el rostro de Lucian entre sus manos y lo besó suavemente. Cuando se separaron, ambos escucharon un pequeño alboroto fuera de la puerta, seguido por risas ahogadas. «Creo que tenemos público», comentó Drusila divertida. «Mejor acostumbrémonos», respondió Lucian tomando su mano. «Cuando se anuncie nuestro compromiso, toda la sociedad londinense estará pendiente de cada detalle». Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos.
El anuncio formal del compromiso entre el duque de Blackthorn y la señorita Stormholm apareció en los periódicos y causó exactamente la sensación que Lucian había anticipado. La noticia de que uno de los solteros más cotizados de Inglaterra finalmente había decidido contraer matrimonio, y con una joven cuya familia, aunque respetable, no pertenecía a la alta aristocracia, provocó toda clase de especulaciones y comentarios. A Drusila no le importaban los chismes. Estaba demasiado ocupada conociéndose mejor con su futuro esposo y adaptándose gradualmente a las responsabilidades que pronto serían suyas. Lucian, por su parte, se mostraba sorprendentemente paciente, introduciéndola paulatinamente en los deberes de administración de las propiedades, presentándola a su personal de confianza y asegurándole constantemente que no esperaba que lo supiera todo de inmediato. Una buena duquesa no se hace en un día, le dijo una tarde mientras revisaban juntos las invitaciones para la boda. Es un proceso de aprendizaje continuo, como todo en la vida. Una semana antes de la ceremonia, mientras caminaban por los jardines de Blackthorn Manor, donde se celebraría la recepción, Drusila notó que Lucian parecía inusualmente pensativo. ¿Sucede algo?, preguntó apretando suavemente su brazo. Él la miró con una expresión que no supo interpretar. Estaba recordando la última vez que estuve a punto de casarme, confesó finalmente. Lo diferente que me siento ahora. Drusila sintió una momentánea punzada de inseguridad. ¿Diferente en qué sentido? Lucian se detuvo y se volvió hacia ella, tomando ambas manos entre las suyas. Entonces estaba cegado por la ilusión de lo que creía que era el amor, explicó. Era más joven, más impresionable, y confundí la atracción y la admiración social con un vínculo profundo. Ahora contigo siento una conexión que va mucho más allá de lo superficial. Te conozco, Drusila, no solo tu belleza o encanto, sino tu mente, tu corazón, incluso tus pequeños defectos que encuentro absolutamente adorables. Drusila sintió que su corazón se expandía de felicidad. ¿Cómo cuáles defectos?, preguntó con fingida indignación. Como tu tendencia a perderte en tus pensamientos cuando algo te interesa, olvidando completamente a quienes te rodean, respondió él, acariciando su mejilla. O tu impaciencia cuando alguien tarda demasiado en llegar al punto. O tu risa, esa maravillosa risa despreocupada que tanto me asustó al principio y que ahora es uno de mis sonidos favoritos en el mundo. Drusila no pudo evitarlo. Echó la cabeza hacia atrás y rió con esa misma risa espontánea y sonora que había causado tanto revuelo meses atrás. Para su deleite, Lucian se unió a ella, su propia risa más profunda y reservada, pero igualmente sincera. El día de la boda amaneció claro y radiante, como si el clima mismo quisiera celebrar la unión. La ceremonia, celebrada en la pequeña capilla de la propiedad Blackthorn, fue íntima pero elegante. Drusila avanzó hacia el altar del brazo de su padre, luciendo un vestido de seda marfil con encajes de Bruselas y un velo que había pertenecido a la abuela de Lucian. Cuando sus miradas se encontraron al final del pasillo, vio en los ojos de Lucian todo lo que necesitaba saber: amor, respeto, admiración y, sobre todo, la promesa de una vida compartida en la que ambos podrían crecer juntos. Los votos fueron tradicionales, pero las palabras adquirieron un significado especial para ellos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Lucian se inclinó para besarla con una ternura que hizo que Drusila sintiera que su corazón podría estallar de felicidad. La recepción que siguió en los jardines fue una celebración llena de música, risas y conversaciones animadas. Entre los invitados, Lady Amelia Bedford observaba con satisfacción a la pareja mientras bailaban su primer vals como duque y duquesa. «Es extraordinario cómo ha cambiado», comentó Lord Winchester, acercándose a ella con 2 copas de champán. Nunca había visto a Lucian tan feliz. A veces las heridas del pasado solo necesitan la medicina adecuada para sanar, respondió Amelia, aceptando la copa, y en este caso, la medicina resultó ser una joven inteligente con una risa contagiosa. A medida que avanzaba la tarde, los invitados notaron algo inusual. El duque de Blackthorn, conocido por su seriedad y reserva, reía abiertamente mientras bailaba con su esposa, conversaba con los invitados o simplemente la observaba interactuar con los demás. Cuando llegó el momento de partir hacia su luna de miel,
Un viaje por Italia que Lucian había planeado meticulosamente, sabiendo el interés de Drusilla por el arte renacentista. Se detuvieron un momento para despedirse de sus familias. «Cuida bien de él», susurró Sir William a su hija mientras la abrazaba. Los hombres como el duque no muestran fácilmente sus vulnerabilidades, pero cuando lo hacen, necesitan saber que están en buenas manos. «Lo haré, padre», prometió Drusilla con lágrimas de felicidad en los ojos. Mientras subían al carruaje que los llevaría a Dover, donde abordarían un barco hacia el continente, Drusilla miró por última vez el que ahora también era su hogar, Blackthorn Manor, con sus jardines impecables y el imponente invernadero donde todo había comenzado realmente entre ellos. «¿En qué piensas?», preguntó Lucian, entrelazando sus dedos con los suyos. «En cómo una simple risa puede cambiar el curso de dos vidas», respondió ella con una sonrisa. «No fue solo tu risa lo que cambió mi vida, Drusilla», dijo él con seriedad. «Fue tu valentía para enfrentarme cuando te juzgué injustamente, tu inteligencia que desafió mis ideas preconcebidas, tu bondad que me mostró que aún quedaba espacio en mi corazón para confiar y amar nuevamente». Se inclinó para besarla suavemente antes de añadir: «Pero debo confesar que tu risa fue el inicio de todo. Y ahora prometo pasar el resto de mi vida intentando hacerte reír así, libremente, sin restricciones ni preocupaciones por lo que otros puedan pensar». «Es una promesa que te recordaré frecuentemente, su gracia», respondió Drusilla con un brillo travieso en los ojos. Y mientras el carruaje se alejaba por el camino arbolado, los sirvientes y familiares que los despedían pudieron escuchar claramente la risa feliz de la nueva duquesa, seguida por la más profunda y reservada, pero igualmente alegre, de su esposo. En los años que siguieron, los habitantes de Arundel y sus alrededores se acostumbraron a ver al duque y la duquesa de Blackthorn caminando juntos por los jardines de la propiedad, a veces discutiendo animadamente sobre algún nuevo descubrimiento botánico, otras simplemente disfrutando de la mutua compañía, y siempre, inevitablemente, se escuchaba la risa despreocupada de ella, seguida por la cada vez más frecuente risa de él. Así fue como una risa que alguna vez despertó dolorosos recuerdos se convirtió en el símbolo de un amor que había sanado viejas heridas y abierto el camino para un futuro compartido, pleno y feliz.